Buenas noches a todos. Agradecerles por acompañarnos en esta presentación. Agradecerle también al Departamento de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima, que siempre nos apoya con la difusión de los nuevos instrumentos que se vienen listando en la Bolsa de Valores de Lima. La verdad es que había un esfuerzo muy importante de varios gremios, como son, por ejemplo, la Superintendencia del Mercado de Valores, la misma Bolsa de Valores de Lima, la Asociación de Casas de Bolsa, el MEF, y claro, por ejemplo, la Universidad de Lima también, que nos apoya pues para crear un ecosistema ideal para invertir en el mercado bursátil. Hay muchos beneficios ahora que ustedes pueden encontrar en la Bolsa de Valores de Lima que no los pueden encontrar en ninguna otra bolsa de la región. Por ejemplo, tienen ya no solo para comprar acciones de empresas locales, sino también pueden comprar acciones de empresas extranjeras, como las principales, tipo Amazon, Apple y todas estas grandes empresas que escuchamos. También hay ETFs que están listados, rates internacionales y ahora las fibras que han empezado pues a negociar a partir del 31 de diciembre del 2018. Y además estos instrumentos están acompañados de beneficios tributarios, por lo tanto invertir desde Perú en la Bolsa de Valores de Lima es muy bueno, no solo en términos de que ahora pueden diversificar y armar un portafolio muy eficiente, sino también eficiente en términos tributarios. Y es por eso que nuevamente agradezco al Departamento de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima. En esta noche me acompaña Ignacio Mariatti, que es el fundador de Fibra Prime, que ha sido la primera fibra que se listó en el Perú, y además CEO, ¿no? Gerente general de Fibra Prime, y lo presento. Gracias, Ignacio, por acompañarnos. Mi primera pregunta, por favor, sería, ¿qué te llevó a desarrollar este nuevo instrumento en Perú, a ser un emprendedor realmente en el mercado de capitales? Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un gusto estar acá, no solamente como exalumno de la Universidad de Lima, sino como un difusor de este tipo de instrumentos que son tan importantes en general para la sociedad. Ese tipo de instrumentos, cuando el gobierno decide emitir la legislación, busca fomentar el mercado de capitales, que digamos que necesitaba un impulso, con productos fáciles de entender, fáciles de procesar y que están al alcance de las manos de todos los peruanos, verlo como un instrumento de ahorro para los peruanos. Asimismo, busca dinamizar el mercado inmobiliario, que es tan importante para las economías de los países. El mercado inmobiliario, detrás del mercado inmobiliario está el mercado de la construcción, que es un generador de empleo, generador finalmente de consumo, reactivador de la economía. Finalmente, lo que busca también el gobierno es generar una fuente alternativa de financiamiento para las empresas en el Perú. La motivación para ejecutar este proyecto fue que en los últimos 10 años yo me venía desarrollando en el mercado inmobiliario de rentas, exclusivamente, es lo que hace el Fibra, de rentas comerciales. La verdad que pude entender perfectamente la nobleza de este sector. Es un sector noble, es un sector que permite ahorrar, que permite construir un patrimonio, y sentíamos que lo habíamos hecho bastante bien. Dijimos, pero si lo hemos hecho bien, ¿por qué no hacerlo para terceros? ¿Por qué este tipo de inversiones que han estado, digamos, en manos de pocos, ¿por qué no podemos darle el acceso a este tipo de inversiones a los peruanos? Realmente ese es justamente nuestro propósito. Nuestro propósito es realmente democratizar el acceso a este tipo de inversiones para todos los peruanos y que puedan ahorrar nosotros y que puedan construir un patrimonio con nosotros. Fue así que decidimos ejecutar este modelo. Había alternativas como desarrollar un fondo de inversión inmobiliario y también había la alternativa de crear un fibra. Los fibras son modelos de vehículos de inversión
existen en más de 45 países del mundo. De hecho, en los Estados Unidos se crearon en los años 60 y la gran mayoría de los downtowns, de los centros de las ciudades principales en Estados Unidos, son de propiedad de los inversionistas de las fibras, ¿no? Han sido orquestados por fibras, por REITs, que a su vez esos son de propiedad de los inversionistas. Son vehículos que generan flujos constantes, son vehículos que la real motivación no es la apreciación del certificado, sino obtener ganancias vía dividendos. En nuestro caso, y en el caso de las fibras en el mundo, tienen la obligación de repartir entre el 90 y el 95% de sus utilidades anualmente. En el Perú la legislación salió con 95% de las utilidades, lo cual venimos haciendo desde que creamos. Los fibras como tal son un motor para la economía. Y estamos contentos de haber sido los pioneros y estar prontos a llegar a los $100 millones en inversión. Genial, muchas gracias, Ignacio. La verdad, súper claro. Efectivamente, como bien comentas, las fibras no solo es una alternativa de inversión, sino también es una alternativa de financiamiento, ¿no? Porque en realidad una de las opciones que tienen, digamos, los dueños de negocios es justamente venderle el terreno donde ellos están, digamos, operando sus fábricas, sus centros comerciales, sus operadores logísticos, y venderle esa parte, digamos, a la fibra y de esa manera obtener un financiamiento para poder seguir creciendo en el negocio que ellos están, digamos, el negocio que ellos se dedican. Si es una fábrica, a producir; si es un centro comercial, a administrar a sus locatarios. Ustedes lo han visto así, han tenido oportunidad de justamente financiar el crecimiento de algunas empresas a través de este tipo de adquisiciones. Definitivamente. Y de hecho tenemos varias conversaciones abiertas, porque efectivamente es una tendencia en el mundo que las empresas comiencen a ser de tipo asset light, es decir, ligeras en cuanto a los activos fijos que tienen, ¿no? Por muchos años, y en Perú por la inestabilidad que tuvimos durante los 80s y los 90s, muchas empresas decidían hacer la adquisición de los inmuebles donde operaban. Pero realmente pasan los años y estas empresas se dan cuenta que tienen una cantidad de capital, digamos, estancado o enterrado, que tienen muchísimo dinero en inmuebles, pero poca liquidez, ¿no? Y una manera definitivamente de desarrollar el negocio como tal, que es un negocio de cash para los negocios en general, es haciendo líquido estos inmuebles, entregando los inmuebles a una empresa inmobiliaria como la nuestra, o property company, como también se le llama, que ellos se puedan dedicar a su negocio. De hecho, en el pipeline tenemos muchísimas de estas conversaciones abiertas con las principales empresas en el Perú, y asimismo tenemos muchos encargos de adquisición por objetivo. Es decir, donde vamos desarrollando alianzas con las principales empresas en el Perú, donde nos encargan la adquisición de un inmueble para que ellos puedan operar en ese inmueble. Entonces, nuevamente, eso de acá funciona como una fórmula de financiar las operaciones de una empresa, asignándole justamente la adquisición de los inmuebles a una empresa como la nuestra, y que las empresas se puedan dedicar a su core business, ¿no? De hecho, esto es una tendencia que viene sucediendo. Lo vemos en casos, bueno, como Airbnb, o vemos casos tipo Uber, ¿no? Donde esta empresa de taxi sin tener un solo taxi, ¿no? O Airbnb, que venía siendo la empresa hotelera más grande del mundo sin tener un solo ladrillo, ¿no? Digamos, mediante la orquestación de este tipo de estrategias. Entonces, el FIBRA realmente cumple con ese objetivo y busca aligerar los balances de las empresas, ¿no? Dándoles la oportunidad de que se puedan financiar con nosotros
y que seamos una alternativa de financiamiento adicional a la tradicional que es con los bancos, ¿no? Entonces, la bolsa de valores debe de ser un instrumento de financiamiento. Con vehículos como estos, lo que está justamente cumpliendo su propósito, que es generar financiamiento a través del mercado de valores. Excelente. Justamente esa es una de las razones por las cuales se ha apoyado tanto el lanzamiento de este producto, porque ha tenido una experiencia en otras geografías donde ha sido un dinamizador de la economía, ¿no? Con esto tú tienes un nuevo comprador, un nuevo participante en el mercado que antes no tenías. A mí me gusta mucho hacer un paralelo con este antiguo juego que seguro han tenido muchos la oportunidad de jugar, que se llama Monopolio, ¿no? El Monopolio es justamente la esencia de lo que hace un inversionista inmobiliario, una fibra, ¿no? Yo justo la semana pasada estaba jugando con mis hijas y mi esposa una nueva versión de Monopolio y justo me acordé pues de las fibras porque una de mis hijas resultó que parece que tiene muchas ganas de invertir, entonces ella usaba toda su plata para comprar todos los inmuebles donde ella caía, ¿no? Y incluso cuando se le acabó, esta nueva versión te permite apalancarte y comprar más inmuebles y además tiene otra opción adicional que yo no la había visto, que tú puedes invertir en mejorar los inmuebles que tienes y de esa manera cobrar una renta mayor. Nosotros al comienzo, yo con mi otra hija, que somos un poco más, que nos gusta más ver el dinero, digamos, ahí debajo del colchón, decíamos, mira, tú ya no tienes plata, nosotros acá tenemos un montón de plata, y después de un rato de juego la cosa cambió y ella empezó a cobrar, y nosotros a empezar a pagarle por todas las rentas que nos cobraba, ¿no? Entonces, muy divertido porque en verdad esa es la esencia de las fibras. Yo no sé si ustedes tienen también, ya han utilizado la opción de apalancarse o realizar mejoras en los inmuebles que han comprado para de esa manera generar más renta para sus inversionistas. Sí, por supuesto, es una muy buena pregunta. Efectivamente, las fibras en el mundo se pueden apalancar y en la legislación peruana y como en las principales legislaciones solamente se pueden apalancar vía financiamientos tipo bullet, donde solamente se pagan los intereses y el capital se renueva a medida que va terminando los periodos de financiamiento. Para financiarse de esta manera, puedes acceder al mercado de los bancos, la banca comercial, que ofrecen este tipo de financiamiento justamente para empresas como las nuestras. Puedes también emitir deuda, que es empaquetar una deuda y venderla a inversionistas para que también generen flujos. En Fibra se puede financiar de estas dos maneras. En nuestro caso, hemos decidido que el financiamiento máximo que vamos a tener en nuestra cartera es de 30%. Es decir, queremos que el capital de nuestros clientes adquiera el 70% de los inmuebles y el dinero de las líneas de financiamiento adquiere el 30% de los inmuebles. Esto es importante porque esta proporción de 70-30 hace realmente que el capital de nuestros inversionistas esté trabajando al máximo, ¿no? Y que esté realmente sudando, ¿no? Esto es importante para nuestros inversionistas. Con esta proporción, por cada $100 de inversión de nuestros inversionistas, nosotros vamos a poder adquirir $140 de inmuebles, todos ellos que estén produciendo renta y generando mayores dividendos a nuestros inversionistas. Realmente es una fórmula relativamente sencilla, ¿no? Si te paga una tasa de 4 o 5 y el inmueble te produce 7% de yield, hay un 2% por el valor del inmueble que son utilidades adicionales que son luego repartidas a los inversionistas. Definitivamente es una opción. En Estados Unidos es importante mencionar que normalmente los fibras tienen una estructura de capital que es opuesta a la que nosotros hemos adoptado. En Estados Unidos, con 30% de capital, buscan adquirir los activos con el 30% de capital y luego financiar el 70% de las otras compras. Es una estructura diferente, ¿no? Donde
por supuesto que las tasas son mucho más bajas y de la misma manera los cap rates o las tasas de capitalización o las tasas de alquiler que uno tiene por los inmuebles también es más baja. Entonces, para poder llegar a retornos atractivos, tienen que buscar este tipo de estructuras de capital. En nuestro caso, esta estructura de capital está definida en lo que es el acto constitutivo del FIBRA. El acto constitutivo es como el reglamento del FIBRA, ese es un reglamento que es autorizado por la SMB, de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es custodiado justamente por un fiduciario. Este fiduciario también es regulado por la SMB y se asegura de que absolutamente todo lo que está escrito se ejecute perfectamente. Un fideicomiso es normalmente un vehículo de inversión muy atractivo para los inversionistas en general, para los inversionistas institucionales alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque un fideicomiso es un vehículo de propósito especial, donde solamente puede hacer lo que está escrito en su acto constitutivo o en su reglamento. No puede hacer absolutamente nada más. Conocemos lo que son hedge funds o fondos inmobiliarios con reglamentos amplios y donde pueden hacer una serie de operaciones. En nuestro caso estamos limitados solamente a hacer adquisiciones de inmuebles comerciales con rentas, comerciales que estén produciendo y que veamos la oportunidad de hacerlos producir más, veamos la oportunidad inmobiliaria en términos de precio por metro cuadrado, de que sean excelentes inquilinos y excelentes generadores de rentas. Entonces, eso es importante sobre los fideicomisos y también es importante volver a ratificar que los fibras sí se pueden apalancar, un apalancamiento de 30% de los activos, casi como que inyectan un 11% de utilidades adicionales para ser distribuidas con los inversionistas. Y si se usa de una forma muy consciente, muy profesional, puede ser un verdadero generador de utilidades para los inversionistas. Genial, Ignacio, muchas gracias. Yo creo que al público también le va a interesar mucho saber dos cosas, ¿no? Porque, bueno, acá en el Perú hay muchos emprendedores, tú eres un ejemplo de ellos, y dos cosas que probablemente sean bastante interesantes es, uno, ¿qué perfil tiene tu equipo, el que te acompaña justamente a realizar todo este tipo de operaciones? Porque justamente uno de los grandes beneficios que tiene la fibra es que, digamos, si uno fuera a comprarse directamente un inmueble, uno tendría que encargarse pues de hacer el cobro de los alquileres, de repente si te llama el inquilino y se malogra algo, tendrías que ir a arreglarlo, negociar. Imagino que debes tener trabajar con todo un equipo de profesionales que se dedican a esto. ¿Nos puede comentar un poquito cómo está formado la organización de Fibra Prime? Por supuesto. El Fibra como tal, siendo un patrimonio autónomo, no tiene personal. El Fibra es un fideicomiso donde están las propiedades, donde están los contratos de alquiler y donde los propietarios del Fibra son los inversionistas. El Fibra delega su operación en un administrador de inmuebles, que justamente es la empresa que yo dirijo. Nosotros respondemos y atendemos a un órgano, al órgano principal, que es el comité técnico. El comité técnico es una suerte de directorio combinado con comité de inversiones y comité de vigilancia, donde el administrador propone las inversiones. Ese comité técnico para nosotros siempre fue muy importante que sea 100% independiente. Esto acá lo aprendimos en algunas de las tantas visitas que hicimos a México para aprender bien el modelo, que es un referente para el Perú. Y es muy importante que el comité técnico sea 100% independiente. Es muy importante que no tenga conflictos de interés ni tenga vinculaciones con el administrador. Es muy importante esto porque el rol del comité técnico es velar por los mejores intereses de los inversionistas, o sea, tal cual y como lo hace un directorio. Ese comité técnico
nosotros lo hemos conformado con 3 personas muy seniors, todos en edad de directorios, ex gerentes generales de compañías de seguros, de las principales mineras, de fondos de inversión, de los principales bancos del Perú. Son gente que viene y aporta muchísimo conocimiento en grandes inversiones. Son personas que han hecho muchas inversiones inmobiliarias y otros tipos a través de su carrera, que hoy día vienen a aportar todo ese know-how acumulado a Fibra Prime. De la misma manera, contamos con un directorio también con personas de altísimo nivel y estas personas sí están en el mercado inmobiliario, son profesionales que están y todo el día viven y sienten cómo está el mercado inmobiliario. Esto es muy importante tener un excelente equipo, porque finalmente el real estate y el negocio inmobiliario es un trabajo en equipo. De la misma manera, es importantísimo contar con el mejor equipo de abogados, contar con el mejor estructurador y colocador, contar con los mejores auditores, contar con los mejores clasificadores de riesgo, contar con las mejores empresas que hagan los taxes para tus inversionistas. Esta siempre ha sido una obsesión nuestra. Ha sido un pilar en base a la que hemos construido el Fibra. Tener una obsesión por el alto nivel de gobierno corporativo y tener stakeholders de primer nivel. Eso sería una primera recomendación a los emprendedores que quieran entrar a este negocio, que tengan esta obsesión y esta claridad, que finalmente es lo más importante para poder generar la confianza con los inversionistas. Otro consejo Genial. que yo le daría a cualquier... Discúlpeme, Jorge. No, Otro consejo sería la correcta alineación de intereses entre los inversionistas y el equipo gestor. Eso acá se traduce en una correcta estructura de fees, y que sean fees y honorarios fáciles de entender y fáciles de procesar. En nuestro caso, decidimos trabajar bajo un formato de honorarios variables al gestor, de tal manera que estuviésemos alineados en cada vez generar más y mejores rentas e ingresos a nuestros inversionistas. Y en algún momento, si es que en algún momento viniese una mega crisis y nuestros inversionistas tuviesen un poco menos flujos, bueno, pues el gestor corra la misma suerte. Entonces decidimos variabilizar y de hecho ha demostrado ser el modelo correcto también. Estamos muy contentos con la estructura de fees que tenemos. No es una estructura de fees fija, ¿no? Donde si el inversionista gana, el gestor gana, pero si el inversionista pierde, el gestor sigue ganando lo mismo. Eso también es muy importante, tener una estructura de fees que esté perfectamente alineada con los inversionistas. Yo diría que el alto gobierno corporativo con un excelente equipo y el alineamiento de intereses y sentirse tranquilo operando bajo los más altos estándares de transparencia que exige la bolsa, los más altos estándares de reporting que exige la bolsa y la superintendencia del mercado de valores. No es nada de qué temer. Yo creo que por muchos años los empresarios en el Perú no han querido hacer disclosure de sus cifras, sus estados financieros. La verdad que para nosotros es la manera que tenemos que operar. Nos sentimos muy tranquilos con la transparencia. Y son esos 3 consejos que le daría a cualquier persona que quiera emprender en este negocio. Genial, muchas gracias, Ignacio. Empezaron el primer año con un dividendo bastante bueno para el arranque, casi 6,5% en dólares, con pagos trimestrales, que es como opera la Fibra. Luego de ese primer año, donde se esperaba pues que ya el momento del arranque siempre es el más difícil, todo se ponga más fácil, pero luego vino una prueba, probablemente la prueba ácida más difícil que hayan podido tener, bueno, no solo ustedes, sino el mundo en general, ¿no? Con esta pandemia que lamentablemente pues nos ha tocado vivir. ¿Cómo ustedes pudieron sobrepasar? ¿Qué estrategias utilizaron para poder hablar con sus locatarios? Sabemos pues que cobrar
digamos, en ciertos subsegmentos del sector inmobiliario, cuando los locales estaban cerrados, cuando los negocios todavía recién se están reactivando, era imposible. ¿Cuál ha sido la estrategia que ustedes han tenido con sus locatarios? Porque sé que inclusive aún el dividendo de este año debería ser todavía positivo. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo han vivido ustedes esta pandemia? Sí, gracias Jorge por la pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, un año que todos vamos a recordar, pero un año en el que todos, estoy seguro, vamos a salir fortalecidos. Yo creo que el general es general cuando en la guerra, no cuando no hay guerra. Y de alguna manera, este año ha sido, por supuesto, un reto. Ha sido un reto, pero también un año de mucho aprendizaje. Un año en el que vamos a seguir siendo rentables, un año en el que vamos a seguir repartiendo utilidades, y vamos de alguna manera a seguir proveyendo estos dividendos a nuestros inversionistas. Por supuesto que no estamos en el nivel que quisiéramos este año, creo que ninguna empresa inmobiliaria lo está. Este ha sido un año en el que efectivamente al principio de la pandemia y durante la pandemia hemos estado muy cerca a los distintos jugadores y a los distintos property companies del sector, operadores de centros comerciales, operadores de oficinas, operadores de centros industriales, y concordábamos en que la estrategia debe ser privilegiar el largo plazo más allá que el resultado del próximo trimestre. ¿Cómo? Manteniéndose muy cerca a los inquilinos, por supuesto que ayudando a los inquilinos cuando ellos debían ser ayudados, aprovechando esta crisis como un generador de oportunidades, convertir esta crisis en oportunidades, generando relaciones más estrechas con estos clientes, aprovechando para prolongar plazos de alquiler, aprovechando también y buscando, dentro de lo posible, reprogramar y refinanciar los pagos más allá de que condonarlos. A pesar de que en el sector comercial, especialmente commercial, retail, la tendencia del mercado sí ha estado orientada hacia condonar parte de las rentas durante el periodo de la cuarentena. Entonces hemos buscado estar muy cercano a ellos, estar conversando mucho con ellos, buscar no perder clientes, buscar no generar vacancia, retener a los inquilinos, convertir esta crisis en oportunidades, entendiendo que es una crisis temporal, en algún momento terminará, como lo estamos viendo, y que el mundo continúa. Por lo pronto, hemos orientado nuestros esfuerzos de adquisiciones hacia activos tipo antipandemia, como les venimos diciendo últimamente, activos resilientes o digamos activos fortalecidos durante la pandemia. Dentro de las 4 clases de activos comerciales de renta, existen los edificios de oficina, los activos hoteleros, los centros comerciales, el retail puerta calle y los centros logísticos e industriales. Las oficinas, sin lugar a dudas, van a pasar por un reacomodo en el que posiblemente el modelo que quede es un modelo híbrido, ¿no? Donde se compartan 3, 4 días en la oficina, 1 o 2 días en la casa, horarios un poco más flexibles. Por lo pronto, y por eso es que va a pasar por un reacomodo. A pesar de que venía en una senda muy positiva del mercado de oficinas, con una absorción clara de más de 120.000 metros cuadrados al año, y un stock en el mercado de 240.000 más o menos. Vemos un mercado de oficinas en el que no van a haber nuevos ingresos. Este reacomodo está generando algo de vacancia. De hecho, hoy día salió en el periódico que se habían hecho vacantes 20.000 metros, pero que se habían absorbido 18.000 metros cuadrados de oficinas en este último trimestre, dejando un saldo, digamos, negativo de 2.000 metros cuadrados. Realmente, si te pones a pensar, entre oficinas A y B hay más de 2 millones de metros cuadrados
permite, no es mucho. Pero digamos, pero el stock de vacancias sigue estando ahí. En los activos hoteleros, por supuesto que están sufriendo, pero creo que van a ser los primeros en recuperarse una vez que se abran las fronteras y que reanuden el turismo. Y el sector comercial viene en una clara recuperación también. El sector comercial viene en una clara recuperación donde vemos cada vez más aforo y más tránsito en los centros comerciales. En el centro comercial que tenemos nosotros, los inquilinos ven con cada vez más optimismo el futuro. Sus ventas están mejorando, el tránsito en los centros comerciales también. Y por lo tanto, esos tres han estado golpeados, pero se van a recuperar. Por supuesto que se van a recuperar. Yo creo que esto acá no debería de pasar más allá del primer trimestre del próximo año para volver nuevamente a un estado pre-COVID. Pero el activo o los activos que han sido los que han salido definitivamente fortalecidos durante esta pandemia han sido, por ejemplo, los activos de supermercados, activos de tiendas de conveniencia, los activos de farmacias, definitivamente los activos logísticos y sobre todo los activos logísticos de última milla. Es indudable que estos últimos 6 meses habremos dado un paso de 6 años en cuanto a la tecnología y en cuanto al comercio online. Y también hemos sido testigos de que el comercio online, si bien funciona, todavía está en proceso de ajuste y de acomodo. En esos 6 meses, algunos deliveries han funcionado mal, algunos bien. Y justamente lo que le falta, el componente que falta para que ese delivery funcione bien son más almacenes de última milla. Y definitivamente eso es una tendencia en el mundo. Los almacenes de última milla son una tendencia y son activos muy valorados. Tradicionalmente los almacenes estaban en las periferias de las ciudades, pero ahora cada vez más vamos a ver almacenes dentro de las ciudades para hacer de forma más eficiente el reparto de última milla. En ese sentido, también el hecho de haber tenido una estrategia de tener un portafolio diversificado, de tal manera de que no estuviésemos, digamos, sometidos a una sola curva inmobiliaria, ha sido la correcta. Hubiese sido complicado para nosotros si hubiésemos decidido hacer un fideicomiso de inversión en bienes raíces exclusivamente de oficina o exclusivamente de centros comerciales o exclusivamente de hoteles, como de hecho los hay en el mundo. Nosotros decidimos tener un fibra donde las acciones se en estas 4 clases de inmuebles. Es así, de hecho, que la próxima emisión que estamos haciendo, estamos incorporando 2 activos logísticos de primera calidad y con la incorporación de estos activos, casi el 47% de los activos de la generación de ingresos va a estar concentrada en activos logísticos e industriales, lo cual es bastante positivo y pretendemos seguir esa misma senda en los próximos meses hasta ver con un poco más de claridad cómo se va acomodando el mercado de oficinas, el mercado hotelero y el mercado de centros comerciales que tanto nos gusta también. Excelente. Muchas gracias, Ignacio. Es súper importante pues ver a todos los digamos, stakeholders con los que ustedes trabajan, verlos como una relación de largo plazo, ¿no? Porque no verlos pues como proveedores, no verlos como inquilinos, sino verlos como parte de un proyecto de largo plazo, y lo ideal pues es mantenerse con ellos el mayor plazo posible, porque en el caso de la fibra es un producto perpetuo, ¿no? Las fibras son perpetuas, es decir, no tienen, por lo menos el caso de Fibra Prime, no tienen un plazo de vencimiento. Justamente lo bueno que tienen, digamos, es que tienen lo mejor de los dos mundos, en el sentido de que tienen esos alquileres que solo los otorga el sector inmobiliario, que como dicen, pues es una maquinita de generar dividendos, producto de los alquileres, pero también el inversionista puede decidir salir en el momento que que quiera en el mercado de valores. No necesariamente tiene que salir del total de su posición, sino que pueden salir de manera parcial, ¿no? Hemos visto inversionistas que han comprado, digamos,
por dar un ejemplo, $100.000 y han salido de $5.000 o $10.000, de repente producto de la crisis han tenido que hacer algo de caja para pagar ciertas obligaciones, pero en realidad es un instrumento de inversión de largo plazo, donde el inversionista lo que tiene que hacer es destinar justamente una parte del dinero que no va a utilizar y que lo va a dejar pues 3, 4, 5 años o hasta más, ¿no? Las fibras no solo generan retornos para el inversionista vía dividendos, sino también lo protegen contra la inflación o contra variaciones del tipo de cambio. Y es que, como sabemos, pues los inmuebles son un hedge, ¿no? Una cobertura contra la devaluación de la moneda. Estamos viviendo épocas donde los bancos centrales están usando pues la maquinita, sobre todo en Estados Unidos, y se habla mucho pues de una caída fuerte en el valor adquisitivo de la moneda, sobre todo en las economías desarrolladas. ¿De qué manera, Ignacio, ustedes hacen los contratos para que de alguna manera el valor de los inmuebles, los alquileres, vayan considerando estos efectos de inflación o de tipo de cambio que pueden haber, ¿no? Porque sé que ustedes toman alquileres a 7 o 10 años de plazo. Correcto. Mira, felizmente, Jorge, es muy buena tu pregunta. Felizmente, y algo que es muy atractivo para los inversionistas en general, peruanos y en el mundo, de invertir en un fibra en Perú, es el hecho de que el sector inmobiliario se sigue transando en dólares en su mayoría. En Perú es una economía dolarizada en muchas industrias, y de hecho una de las que sigue dolarizada es en el mundo inmobiliario. Es por eso que nosotros transamos en dólares, los dividendos que pagamos son en dólares, la gran mayoría de los alquileres que cobramos están en dólares. Entonces esto efectivamente protege, digamos, da una protección adicional, un seguro adicional, un hedge, como mencionabas tú, con respecto a las variaciones de tipo de cambio. Esto es importante. Otro de los beneficios muy interesantes de invertir en el sector inmobiliario de rentas comerciales es el hecho de que los usos y costumbres de los contratos, que estos contratos se ajusten por inflación o por un mínimo que normalmente es 3%. Entonces, si uno compra un inmueble que genera de $10 millones, que genera $1 millón de alquileres y genera un contrato forzoso de 20 años, lo más probable es que este contrato incorpore esos ajustes por inflación. Esos son los usos y costumbres. Entonces, de tal manera que el primer año genera $1 millón de alquileres, el segundo año $1.030.000, el tercer año $1.060.000 y algo, y el tercer año $1.090.000, y que vaya creciendo en ese ritmo, ¿no? Entonces, el dinero y los ingresos de nuestros inversionistas tienen una protección adicional por inflación. Normalmente no lo dan otro tipo de inversiones, pero sí lo dan las inversiones en el sector inmobiliario de rentas. Entonces, tienes una protección contra inflación, tienes una protección contra variaciones en el tipo de cambio, tienes además beneficios tributarios, que son extraordinarios, beneficios, ¿por qué? Porque primero, en primer lugar, el fibra como tal no paga impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo pagan los inversionistas, cada uno en su propia condición. Eso quiere decir que si personas naturales hacen inversiones en el fibra, ellos tributarán 5% de los alquileres. Si las personas jurídicas hacen inversiones en el fibra, ellos tributarán, bueno, la tasa corporativa de impuesto a la renta, 29,5%. Luego hay otro tipo de inversionistas institucionales dedicados exclusivamente a las inversiones, son distintos tipos de fondos o compañías de seguros que tributan cero. Asimismo, invertir en un fibra y efectivamente manteniendo esta mentalidad de largo plazo, el mercado inmobiliario en el largo plazo tiende a apreciarse y esa apreciación se debe trasladar al precio de los certificados. Entonces, como ve Jorge, efectivamente es una inversión de tipo conservadora para aquel
está buscando una inversión que le genere flujo de caja, es una inversión muy estable y es una inversión que te protege contra inflación, te protege contra variaciones de tipo de cambio, con beneficios tributarios y que en el largo plazo debería tender a apreciarse. De hecho, nosotros en Fibra Prime buscamos al tipo de inversionista de muy largo plazo, que quiera verse beneficiado, que quiera tener su dinero bien invertido, en un lugar estable, en un lugar seguro, en una industria que ha sido muy estable en los últimos X años y que quieran gozar de estos dividendos, ¿no? De hecho, a mí me gustaría pensar de que algún día encontrarme con personas que me digan, oye, hace 30 años que tenemos certificados de Fibra Prime y nos generan dividendos todos los trimestres. Y así es como vive mi familia. Me encantaría poder pensar que algún día vamos a llegar ahí, estoy seguro que lo vamos a hacer. Genial. Muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, tener en cuenta que esta es una inversión con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Recordar que para inversiones de corto plazo son otro tipo de instrumentos. Eso es muy importante que cada inversionista pueda conozca, digamos, cuál es la tolerancia al riesgo que tiene y cuál también es el ratio riesgo-retorno en cada una de los productos que uno decide invertir. No todos tienen el mismo ratio riesgo-retorno. Para Correcto. hablar pues de las fibras que ya cotizan en el mercado de valores, Ignacio ya nos ha hablado de Fibra Prime, que ya tiene más de 50 millones de dólares administrados, con casi 15 inmuebles. Además, tiene casi 280 inversionistas, de los cuales el 72% son inversionistas retail, el 27% son inversionistas institucionales y jurídicos. Ya están invirtiendo en Fibra Prime algunas de las principales compañías de seguros de Perú, que claro, calza perfecto con el horizonte de inversión de largo plazo que ellos tienen, también con algunos tipos de empresas jurídicas que también les calza como una alternativa de inversión y con un buen porcentaje de casi 70% de inversionistas retail. Otra fibra que ya está listada y que hizo su primera IPO hace casi un mes fue la fibra Credicorp, que levantó casi 25 millones, con casi 400 inversionistas, de los cuales casi el 70% fueron inversionistas retail, casi 2% de jurídicos extranjeros y un 30% de jurídicos locales. Entonces ya entre ambas fibras tienen casi un poco más de 700 inversionistas en muy poco tiempo. Y miren, inclusive pues en una época tan complicada como la que estamos viviendo, se han podido levantar dinero y es que los inversionistas en esta coyuntura lo que están buscando es una tasa de retorno interesante a un nivel de riesgo, como se mencionaba, de baja volatilidad. Hemos escuchado pues en las últimas declaraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos que hablan que las tasas de interés van a estar pegadas a cero durante los próximos 3 años, incluso más años, ¿no? Entonces, conseguir alternativas de inversión que te rindan más de 6% en dólares y encima que te lo paguen de manera trimestral, teniendo como respaldo activos inmobiliarios, que como sabemos, por definición, son muy poco volátiles. Entonces, la verdad es que ese es justamente el éxito que han tenido estos instrumentos a nivel mundial. Ignacio, ¿tú nos puedes comentar de qué tamaño son el mercado de fibras en México y cuánto estimas que llegue a ser el mercado de fibras en Perú? Porque entre estas dos fibras, nada más, entre Fibra Prime y Fibra Credicorp, son programas cada uno de 500 millones de dólares, es decir, ahí hay 1.000 millones de dólares, y si a eso te sumas el apalancamiento que pueden tener y por lo tanto el carry positivo para los clientes, estamos hablando de casi, solo en ellas dos, alrededor de 1.500 millones de dólares con un nuevo participante en el mercado, ¿no? Tan importante para la economía. Por supuesto. Mira, Jorge, tal vez el ejemplo más cercano que tenemos
es el mercado mexicano de fibras. México, por supuesto, que es un país diferente al nuestro, es un país mucho más industrializado que el nuestro, pero muy parecido en algunos indicadores como ese PIB per cápita, y es un mercado muy parecido al nuestro. En México existen 15 fibras actualmente que cotizan en la Bolsa de Valores de México y capitalizan más de 15.000 millones de dólares en activos. Capitalización de más de 15.000 millones de dólares. Si consideramos que la población mexicana bueno, 6 veces, bueno, nosotros somos, es al menos 4 veces más grande que nosotros, 125 millones de dólares, 125 millones de habitantes, el PBI es de 1.3 billón. ¿No? Podríamos tal vez aspirar a que el mercado peruano de fibras sea de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en 10 años. Y con 3 o 4, inclusive 5 jugadores, como para tomar todas esas oportunidades y volverse verdaderos property companies a favor de sus inversionistas. Estoy seguro que vamos a llegar a eso. El mercado de fibras recién inicia. Y estoy seguro que en el corto plazo van a existir nuevas fibras especializadas, y que van a ser, bueno, realmente positivas para la economía. Entonces podemos esperar la incorporación de nuevos jugadores y con un potencial mercado, bueno, de entre 3.000 y 4 millones de dólares en los próximos 10 años. Fibra Prime, como efectivamente comentabas, tenemos un programa autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores para levantar hasta 500 millones de dólares de capital. Esos 500 millones de dólares de capital van a poder adquirir más de 700 millones de dólares de inmuebles bajo la estructura de capital que te conté al inicio, donde el 70% de los activos es comprado con equity o con capital de inversionistas y 30% con línea de financiamiento. Por lo tanto, y supongo que Fibra Credit Corp también tiene una estructura de capital que seguramente puede llegar a niveles de activos muy parecidos a los nuestros. Solamente con esas dos fibras el mercado podría estar en 1.400 millones de dólares, por lo tanto, 2 o 3 más podrían llegarse a esos 3.000 o 4.000 millones de dólares que deberíamos estar en los próximos 10 años. Excelente, excelente. Esas son, la verdad, muy buenas noticias para el Perú. Este es un instrumento que, como ya dijimos, va a dinamizar la economía peruana y sobre todo un sector inmobiliario que es tan importante para cualquier economía en el mundo. Es un comprador más y bueno, adicionalmente sabemos pues que en el Perú todavía hay muchas cosas por hacer y es por eso que los cap rates, ¿no? Los retornos que se obtienen de alquileres todavía son muy superiores a los que se pueden obtener, por ejemplo, en economías como Chile o Colombia más desarrolladas y qué decir pues en México y Estados Unidos, ¿no? Los retornos que todavía tenemos acá en Perú, la verdad es que son más que interesantes y es por eso que en este momento la economía peruana se encuentra con los niveles de riesgo país más bajos de toda la región, ¿no? Inclusive por debajo de Chile, por debajo de Colombia, es el top regional, los CDS, que son los Credit Default Swaps, ¿no? Que son los seguros de deuda contra deuda peruana, también son los más baratos en la región y ya hemos visto proyecciones para el próximo año donde Perú debería tener pues el retorno del Producto Bruto Interno más alto también. Somos bastante optimistas en que vamos a salir bastante bien de esto y esperemos que salgamos rápido. Simplemente para concluir la presentación, en esta gráfica podemos ver en línea naranja el movimiento que ha tenido el certificado en la Bolsa de Valores de Lima de Fibra Prime. Por ahora solo estamos mostrando el de Fibra Prime porque la Fibra Credit Corp recién ha salido hace menos de un mes. Y este es el periodo de pandemia y vemos pues como en la línea azul y la línea verde, que son los índices de la Bolsa de Valores de Lima, tuvieron caídas de casi 35 a 30% desde el punto, digamos, antes de la crisis.
y los certificados de fibra prime prácticamente se han mantenido muy estables. Entonces, eso de por sí te da una muestra de que justamente lo que decíamos, este instrumento ha pasado pues la prueba ácida más difícil que probablemente haya tenido que pasar, y lo hace pues que salga mucho más fortalecido después de esto, ¿no? La verdad, nosotros estamos muy contentos con seguir apoyando este tipo de iniciativas de más emprendedores en Perú, que la verdad es lo que necesitamos. Veía por ahí, Jorge, que preguntaban cuál es la diferencia con los FIRBI. Tal vez podría contar un poquito sobre eso. Los FIRBI son fondos de inversión inmobiliaria, también dedicados exclusivamente a las rentas. Realmente son muy parecidos a los fibras y ofrecen retornos muy parecidos a los fibras. En general, ambos productos son muy parecidos. Los FIRBI pueden ser públicos o pueden ser privados. Si son públicos, tendrían que cotizar en la bolsa, y si son privados, bueno, son inversiones que se realizan, digamos, un conjunto de personas para este propósito. Y el beneficio de cotizar en la bolsa de valores, lo cual los FIRBIs también podrían hacer, es justamente la liquidez que tú comentabas. ¿No? Yo también coincido contigo de que estar invertido en el sector inmobiliario de rentas, donde obtienes retornos por dividendos periódicos todos los trimestres, donde tienes una baja correlación con la bolsa de valores, donde tienes una baja volatilidad justamente por lo que hay detrás en este tipo de empresas, es un beneficio importante. Ahora, es importante también tener este pensamiento a largo plazo, y esta inversión también uno lo puede realizar a través de FIRBIs. En FIRBIs se compran cuotas, y la salida debe ser un poco más coordinada con el administrador, ¿no? Si es que son privados, pero son muy parecidos. Genial. Muchas gracias, Ignacio. Vi una pregunta que hablaba sobre el potencial de apreciación de los certificados. Miren, este es un producto que en realidad el inversionista principalmente entra por la ganancia que puede generar el alquiler, o sea, por los dividendos que generan. Sin embargo, las fibras pueden tener una apreciación en el mercado de capitales. ¿Y de qué va a depender? Va a depender principalmente de la tasa de interés que existe en el mercado. Si las tasas de interés se van comprimiendo, que es lo que ha estado pasando en el mundo los últimos años, definitivamente la fibra se hace más atractiva. Entonces, si la fibra te paga un rendimiento de 7% en dólares y tu mejor alternativa te paga 2% en dólares, entonces lo que va a pasar es que más gente va a querer comprar la fibra, y por lo tanto el precio se va a ir apreciando, el precio del certificado, hasta que la tasa de interés vaya en función al riesgo que tiene en el mercado. Entonces, si más gente compra el certificado sube, y por lo tanto la tasa de interés se va ajustando. Entonces, el potencial, la verdad, es alto, porque el diferencial que hay contra otras alternativas de inversión todavía es importante, ¿no? Sí es importante, como siempre comento, que la diferencia entre un producto de inversión y un depósito a plazo es que en el producto de inversión obviamente existe volatilidad y existe la variación que puede existir en el mercado de capitales, mientras que en un depósito a plazo no existe, es una tasa fija. Porque preguntan sobre el PER actual, también podríamos comentar el sistema de valorización de un PIB, ¿no? Que realmente, a diferencia, digamos, de un fondo mutuo, la valorización la hacen expertos valorizadores. No estoy hablando de tasadores, ¿no? En el mundo inmobiliario, muchas veces uno como referencia las tasaciones, pero en el mundo inmobiliario de rentas comerciales, los inmuebles se valorizan en base al dinero que producen, en base a una tasa de descuento que se usa normalmente en esta industria para las distintas clases de activos. Entonces, en el caso nuestro, nosotros utilizamos un valorizador que valoriza los principales portafolios de activos inmobiliarios de rentas en el Perú, como en Chile, en Colombia y en México. Es justamente quien viene y analiza el valor de nuestros
en base a la cantidad de dinero que produce. Esta valorización se actualiza una vez al año en los estados financieros, en el cierre de los estados financieros, y este valor de los activos debe de generar una correlación con el precio del certificado. Genial. Ignacio, nos preguntan cómo participar en este nuevo aumento que comentaste de capital, que ya está, digamos, live y termina el 27 de octubre, donde los inversionistas tienen esta ventana de oportunidad para subirse a este vehículo. En realidad lo que pueden hacer es hablar con cualquier casa de bolsa local. A través de cualquier casa de bolsa local ustedes pueden adquirir los certificados de Fibra Prime y participar pues de este aumento de capital, ¿no? Es un proceso muy sencillo, lo mismo que el mismo proceso que uno debe seguir para comprar cualquier acción que cotiza en el mercado bursátil peruano. Preguntaba Ignacio también, ¿qué pasa si hay un desastre natural? ¿Los inmuebles tienen un seguro? Claro, justamente eso es una de las responsabilidades de un administrador como en nuestro caso. En nuestro caso, lo que hacemos nosotros es que a este portafolio de activos generan alquileres, cobramos los alquileres, ¿no? Pagamos lo que tenemos que pagar, llámese predial, llámese seguros, llámese abogados, llámese clasificadores de riesgo. Nos pagamos a nosotros, al administrador, y luego el 95% de las utilidades es lo que repartimos como dividendo. En el caso del 2019, en un portafolio sin apalancamiento, fue de 6,5. Como comentamos, una estructura de apalancamiento 70-30 debería generar una inyección de 11% de utilidades adicionales en un portafolio sin apalancar, que es lo que estamos aspirando para los próximos meses y en general esta estructura, este apalancamiento estructural en la vida del fibra. Genial, muchas gracias Ignacio. También nos preguntan si existe un monto mínimo de inversión en las fibras. No existe un monto mínimo de inversión, eso es lo bueno de este instrumento, en el cual pueden participar en realidad todo tipo de inversionistas, y es por eso que es la opción para que un inversionista retail pueda pues acceder a ser, digamos, propietario en el porcentaje de los certificados que compra, de cierta manera, y tener exposición a segmentos del sector inmobiliario donde antes no podría acceder, ¿no? Pensar tener exposición a, por ejemplo, a un local comercial o a un operador logístico, a una fábrica. Era muy difícil para un retail acceder a este tipo de rendimientos que normalmente generan un retorno mucho más alto que los inmuebles de vivienda. Entonces, la verdad es que eso es lo bueno de este instrumento, es para todo tipo de inversionista y lo que hace es democratizar, ¿no?, la inversión inmobiliaria. Es correcto, es correcto. Y nada más para terminar, Jorge, efectivamente estamos en proceso de venta de certificados de suscripción preferente, dado que operamos bajo todo el reglamento de la Bolsa de Valores y la SMB. Debemos de primero dar el beneficio a nuestros 300 actuales inversionistas para poder participar. Si es que hay alguno que ya esté invertido y decida no participar, este inversionista actual puede y está vendiendo certificados de suscripción preferente a la bolsa. Entonces, si hay algún inversionista que quiera definitivamente participar, puede comprar esos certificados y participar en la primera ronda de suscripción de capital, que va a ser del 23 al 29 de octubre. Genial. Muchas gracias, Ignacio. La verdad, súper buena la presentación. Quiero también agradecer a la Universidad de Lima y al Departamento de Educación Ejecutiva por darnos este espacio y siempre apoyar el mercado de capitales peruano y ayudando pues a la difusión de todas estas alternativas de inversión, que yo creo que si las conociera más gente, más se podrían beneficiar. Creo que eso es lo que falta actualmente. Hay una falta de repente de desconocimiento, y es por eso que yo siempre agradezco mucho el apoyo que nos da la Universidad de Lima para este tipo de eventos. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Un gusto, como siempre.